Buenos días, este es un nuevo episodio de un podcast que he grabado por estudiantes de ética en la Universidad Anáhuac Norte, México, y aquí nos preguntamos y nos cuestionamos todo. El día de hoy será el tema de migración. Ya que somos de la comunidad Anáhuac, nuestro fin es pensar y plantearnos preguntas importantes que nos lleve a la búsqueda de la verdad. Y bueno, también cuestionamos muchos fundamentos que son parte del ADN Anáhuac, como los epistemológicos, antropológicos y, claro, éticos. Bueno, en este podcast abordaremos las problemáticas del proceso migratorio, enfocándonos principalmente en la separación de familias. Para empezar a abarcar este tema, es fundamental mencionar que para la mayoría de los inmigrantes a los Estados Unidos, la separación de familias es una realidad común. Esto es debido a las leyes migratorias de este país, que impiden el movimiento libre de familias a través de las fronteras. Muchos factores empujan la migración, y cada familia inmigrante tiene su propia historia llena de ilusiones y sueños, pero también de desilusiones. Sueños diferidos, desesperación y hasta traumas. Es decir, el problema migratorio dentro de México es un tema bastante delicado y extenso. Nosotros, al ser un país de paso y en los últimos años de destino, que abarca desde la frontera sur del país hasta la norte, las problemáticas en este proceso migratorio son enormes. Pero, para entender el problema necesitaremos hacer un análisis meticuloso. Una perspectiva desde lo moral, lo ético, el amor, la máxima de sus acciones y más. Es decir, Villegas dice, la separación familiar comúnmente afecta mayormente a menores, ya que quedan desamparados. Ese será nuestro principal enfoque. Ver qué pasa con los menores al quedar separados de sus familias. Sin embargo, también esta separación afecta a todos los involucrados. En este podcast tendremos que observar la casualidad de sus actos, el juicio de sus actos que los lleva a tomar este tipo de decisiones. A pesar de ir en contra de la universalización, su máxima razón sigue siendo la misma, y no sigue en un imperativo categórico, se sigue repitiendo este acto de manera continua. Es por eso que se necesita un análisis que va desde los datos duros hasta los temas vistos en la clase de ética, para comprender qué es lo que pasa. Hay que observar también a los diferentes factores que se encuentran involucrados, ver el panorama en general. A partir de esto podremos reflexionar sobre qué al ser humano dentro de este tema se le ha comenzado a ver como un medio, no como un fin, degradándose y yéndonos a un pensamiento más maquiavélico que al de Kant, que es justo donde necesitamos estar. Es por todos estos factores que necesitamos analizar el caso, ver qué pasa, porque no es un tema de cual podemos juzgar sin ningún tipo de conocimiento previo. Para eso cuento con 3 compañeros míos de la clase de ética. Cuento con Alexis, Andrea y Juan Pablo. Y bueno, para empezar plantearé esta pregunta, que es, ¿qué opinan sobre la migración? Mira, la realidad es que las familias de México se van a Estados Unidos cuando tienen esta necesidad de sacar a su familia adelante, pero su propio país no les brinda los recursos necesarios para poder cumplir este objetivo. Y es aquí cuando se ven orillados a seguir este dichoso sueño americano que promete una mejor calidad de vida. Y bueno, mencionar esto es importante porque al final del día, como seres humanos, siempre estamos en busca de un constante avance, y ciertamente no es algo de lo que nos deberíamos privar, porque es parte de nuestra dignidad humana, y si lo vemos de este modo, nos podemos dar cuenta de que las personas como tal no buscan hacer el mal, simplemente quieren mejores oportunidades para sus familias. Bueno, la cuestión de la migración es algo difícil de describir, ya que es la falta de seguridad y oportunidades en algunos países que han llegado al extremo que las personas ya están dispuestas a arriesgar su vida y la de sus hijos con tal de cruzar la frontera a naciones más desarrolladas. Y aunque esto signifique que tengan que partir de cero, como ilegales, ellos abandonan sus vínculos filiales y raíces culturales para lograr su sueño. Ok. ¿Y cómo miras tú la realidad de la separación de las familias?
La realidad de esta situación es que existen diferentes tipos de familia, y con esto me refiero a que sería muy cerrado pensar que la familia solo son los papás e hijos, cuando en la vida real esto es muy diferente. Muchas veces las familias están conformadas por abuelos, tíos, sobrinos, etc. Y aún tomando en cuenta esto, en la actualidad es normal que se separan los niños de familiares adultos que no son sus padres. Esto significa que, frecuentemente, los niños son separados del cuidado de abuelos, tíos y hermanos mayores, aun cuando existen documentos que acrediten la tutela o autorizaciones escritas emitidas por sus padres y madres. En algunos casos, también se ha separado a padres y madres de sus hijos de manera forzosa. Por ejemplo, cuando el padre o la madre tiene antecedentes penales, incluso si se trata de una infracción menor que no incide en su capacidad para cuidar a sus hijos. Como consecuencia, podemos ver que en los casos analizados por Human Rights Watch, niños y niñas de tan solo 5 años han sido mantenidos en centros de la patrulla fronteriza sin sus cuidadores adultos. Y no solo esto, sino que en la mayoría de las entrevistas que Human Rights ha hecho a menores, estos dicen que en el momento de la separación se ejerce violencia, y esto es fundamental, porque es aquí cuando debemos de tomar en cuenta a los niños, que la mayoría de veces no entienden lo que está pasando. Simplemente se les arrebata a su tutor sin aviso previo, y esto puede llegar a ser crucial para su salud, tanto mental como física. Entendiendo todo esto, ¿dirían que la migración es algo de carácter ético? Pues no se supone que se deba llegar a estos extremos, pero las familias muchas veces llegan a la conclusión de que el gobierno de nuestro país no puede ofrecerles lo mínimo, que es el trabajo a las madres y a los padres de familia, y que por esa situación se ven en la necesidad de emigrar a Estados Unidos, provocando con esto un mayor problema. ¿Y cuál es este mayor problema? Pues la desintegración de la familia que ya mencionamos anteriormente. En el tema de lo ético debemos mencionar que está la parte legal, que no aprueba a los inmigrantes y en la mayoría de las ocasiones se les deporta por incumplimiento de leyes. Pero esto no es solo un tema legal, también es un tema de educación, porque hoy en día se siguen viendo muchos casos de discriminación hacia los mexicanos por parte de los estadounidenses. Si lo vemos de este modo, es algo inmoral ante la sociedad. Pero más que nada tenemos que tomar en cuenta el trasfondo que lleva a las familias a tomar esta decisión de emigrar. Y ciertamente cuando lo ves desde esa perspectiva, cambia tu manera de pensar, porque el fin con el que se hace no es realmente malo, es una cuestión más de supervivencia y de mejora. Incluso podríamos decir que es un mal por un bien mayor, porque desde el principio los padres saben el riesgo que hay como inmigrante, empezando cuando cruzan la frontera. Pero esto lo hacen por un bien mayor, que sería sacar a su familia adelante, a pesar de que para lograrlo deba pasar por procesos muy difíciles y también sufrir discriminaciones. Y bueno, la cuestión aquí es que ponen a la familia sobre todo, así que probablemente no es del todo ético, pero el fin con el que se hace es bueno. Ok, entonces esta propuesta de solución a la que llegamos fue hacer una carta de recomendación, ¿no?, dirigida al Senado y al público general, hablando sobre las acciones imperantes y urgentes sobre la migración. Pero el objetivo es que no solo llegue al Senado, sino que se tome acción sobre la misma. Es por eso que también estamos haciendo este podcast, ¿verdad, compañeros? Porque podemos decir que el intento de industrialización fronterizo no ha sido del todo correcto y que cuenta con demasiadas fallas, ya que no ha disminuido el paso migratorio y tampoco ha podido detener que el flujo vaya en aumento. Y es importante recalcar que la separación de las familias migrantes es un tema de suma delicadeza, que dentro de la agenda nacional no se ha tocado, ya sea por miedo o por una necesidad de reformar leyes que no se quieren tomar, entre otros factores. Pero ya no se está hablando de un tema de reformulación a la ley de migración publicada en el 2011, que podríamos deducir que llegó tarde, ya que este fenómeno se da desde ya más de 2 siglos, sino de una cuestión ética y moral sobre el trato que se le da a estas personas. Es imperante que se empiecen a buscar diferentes alternativas, las cuales dentro de nuestra carta podrán estar tipificadas de manera muy general,
para que al momento en el que se logre llenar el Senado se pueda inmiscuirse en lo específico de la misma. Por otro lado, lo que buscamos con este podcast es que surja una conciencia moral sobre esta situación dentro de la población en general, específicamente a las personas de nuestra edad, porque no es posible que, siendo conscientes de este problema, estemos de brazos cruzados sin hacer nada. Aunque un problema que nos encontraremos al realizar esta propuesta es la poca acción que se tiene dentro de este organismo en temas de iniciativas. Si observamos en la consulta de documentos de la página oficial del Senado, podemos ver que hay más de 499 legislaturas pendientes acumuladas solamente de este periodo. Entonces, en primera instancia, tendremos que lograr concientizar la gravedad del problema para crearlo como un tema prioritario y de suma importancia para que nuestra carta sea leída lo más pronto posible. Y por último, el objetivo en sí es que los que de verdad puedan tomar acción dentro de este tema de la separación familiar y la migración en conjunto entiendan de manera clara el problema y entiendan la necesidad por parte de las víctimas y de nosotros mismos de actuar al respecto, que lo empiecen a ver desde una perspectiva ética y moral, no solo objetiva. Otro objetivo de esta propuesta es que de verdad la gente sea consciente de que la separación de familias en la frontera es algo que pasa a diario, un tema de suma delicadeza de la cual la gente no toma importancia. Empatizar con estas personas para después lograr una acción de cambio positiva es la principal búsqueda de nuestro proyecto. Nuestro propósito con todo esto es realmente generar un cambio en las altas ramas de la política junto con una reformulación del tema mediante la distribución de este podcast y que estén al tanto de lo que significa este problema para estas familias que huyen por la búsqueda de una mejor vida, para que las personas sepan que el recorrido no es fácil y que puede tener un final tan catastrófico como el dilema que estamos abordando. Al concluir nuestro podcast, podemos decir que la problemática del proceso migratorio enfocado en la separación de las familias es principalmente la desesperación de no tener un buen estilo de vida y también la inseguridad que viven los migrantes en sus países, además de otras razones que ya fueron expuestas. Al igual que comentábamos anteriormente, los niños son separados de sus familiares como abuelos, tíos, primos, y cuando los padres se van del país. Y aún así, cuando estos familiares tienen los documentos de la tutela, son separados de sus familias. Los casos que vimos de Human Rights exhiben que hay violencia y maltrato al separar a los menores cuando ellos no saben ni siquiera qué está pasando, teniendo en cuenta que esto es crucial para su salud, tanto mental como física. El problema ético está en la parte de que no se aceptan a los migrantes cuando el gobierno sabe que en sus países no hay buenas oportunidades y mucha inseguridad. También que hoy en día, cuando los migrantes están en Estados Unidos, hay mucha discriminación por parte de los estadounidenses que hoy en día, como muchos dicen, que estamos en 2021, no en 1950, para seguir haciendo estos actos racistas. Y esto empeora ya que hay pocos castigos a los discriminantes. Es muy inmoral lo que hacen las personas que discriminan. A fin de cuentas podemos decir que no es del todo ético lo que hacen los familiares que son inmigrantes, ya que corren muchos riesgos, especialmente en el tema de separación de sus familias y en el descuido que pueden llegar a tener los niños, afectando de manera grave su infancia. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que este podcast los haya hecho reflexionar sobre esta problemática, porque es muy importante que podamos empatizar con las personas que se encuentran en esta situación que afecta a familias que simplemente tienen como objetivo tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Buen día. Bueno, nosotros fuimos Imelda Aguiluz Alejo, Andrea Jocelyn Martínez Mayens, Alexis Manuel Sopchik González y Juan Pablo Mora y Gareda. Muchas gracias por escucharnos.